Bien, hoy vamos a ver un ejercicio sobre la creación de objetos de GDL. Para esto te pido que por favor inicies un archivo nuevo, ¿ok? Y que también igual te vayas a ventanas, barra de herramientas y habilites la herramienta editar ítem de biblioteca GDL. Esto va a abrirnos esta paletita, esta barrita de opciones, la cual voy a colocar aquí del lado izquierdo para que no me estorbe. Y bien, bueno, para empezar a crear un objeto, lo que vas a hacer es irte aquí a donde dice objeto nuevo. Ahí le damos un clic y a continuación va a abrirnos una pestaña donde se va a desplegar la ventana de la interfaz del objeto. Ok, de entrada aquí tiene habilitada la opción de detalles, en las cuales vamos a tener que seleccionar el subtipo de librería que vamos a generar. Por defecto está la de elemento de modelo. Estos subtipos los vas a poder revisar aquí donde dice seleccionar subtipo, y dependiendo del tipo de subtipo de elemento va a generarse por defecto una lista de parámetros que vas a utilizar para la creación de la librería. Por defecto ahorita la voy a dejar así como elemento de modelo. ¿Ok? Ahora este objeto lo voy a dejar así de momento como viene en pantalla. La opción de emplazable significa que va a estar disponible para inserción con la herramienta de objeto. Utilizar como subtipo va a habilitar al objeto como un subtipo más de la lista que aparecen aquí, ¿ok? De forma tal que los parámetros que tú creas pueden servir como una especie de plantilla para la creación de objetos similares. Autor, le tienes que colocar aquí el nombre del autor. En mi caso, pues le voy a poner aquí mi dirección de correo. La licencia, pues es un tipo de licencia de acuerdo a una clasificación que aparece aquí en internet, que es el Creative Commons. Entonces este tipo de licencia pues va a tener diferentes opciones. Aquí dice dedicado a dominio público, atribución sin derivaciones, atribución 4, compartir por igual, etcétera. Entonces aquí vas a tener que dar clic en donde está el símbolo de advertencia o de admiración más bien, para que puedas entender de qué va cada licencia. ¿Ok? Dependiendo de la licencia que tú elijas, vas a poder también igual definir una contraseña para el objeto. Aquí puedes poner una contraseña. Esto solamente te lo recomiendo si quieres guardar la auditoría de tu objeto y también igual proteger lo que es el código de GDL. Sin embargo, al tener contraseña, si quieres después migrar tu objeto a una versión anterior de Archicad, va a estar bloqueado y no va a migrarse. De manera tal que si esto después lo quieres guardar como Archicad 26, 25, 24, etcétera, puedes degradar también igual la versión del objeto, pero es importante que estés sin contraseña o que tengas deshabilitada la contraseña para que de esta manera puedas hacer la degradación también de la versión. En la descripción le puedes colocar aquí un texto que tú desees para que puedas describir de qué va tu objeto. Y palabras claves, estas palabras se aplican para el momento de compartir el objeto en el sitio oficial de Archicad que se llama Bin Components. ¿Ok? Opciones de compatibilidad. Va a permitir habilitar ciertas opciones que van a poderse aprovechar para el objeto y para versiones anteriores. ¿Ok? Esto es una especie de legado que se puede aprovechar para el uso del código y también de la visibilidad o más bien visualización del objeto. Aquí lo voy a dejar así tal cual. ¿Ok? Le voy a poner clic en OK. Después veremos algunas opciones de esto más adelante en otros videos. Bien, ahora vamos a irnos aquí a parámetros. ¿Ok? Y en parámetros tenemos en sí pues la visualización de todos los o las variables que van a participar en la creación del código de GDL. Aquí vamos a tener nosotros por defecto unos parámetros que están en azul, que no se pueden modificar en lo que es el nombre de la variable, porque pertenecen por defecto al subtipo. ¿Ok? Si yo le cambio aquí el subtipo, observen, y voy a hacer ahora un elemento de documentación, por ejemplo un símbolo de dibujo, le pongo seleccionar. Fíjense cómo aquí los parámetros van a desaparecer algunos y se van a ver nada más estos que son atendiendo al subtipo.
Voy a regresar nuevamente aquí a seleccionar subtipo y en elemento de modelo le damos clic en seleccionar. Regresamos a parámetros y observen cómo ahora se ven otros parámetros diferentes. Entonces es importante, como les vuelvo a repetir, la selección de subtipo de inicio. Elemento de modelo es una opción estándar que vamos a utilizar de momento para comenzar a manipular estas variables, ¿ok? Ahora, cada variable va a tener opciones para visualización, va a tener un nombre, el cual tiene que ser un nombre único. No se pueden repetir nombres de variable, ni tampoco se pueden utilizar nombres que tengan que ver o que sean idénticos a los comandos del código de GDL. Eso no te lo va a permitir. Por ejemplo, si le pongo aquí nuevo y le ponemos en el nombre de la variable material y doy un clic por fuera, no va a pasar nada. El programa no me va a indicar nada de problemas. Pero si ocupo este nombre de variable en el código, me va a indicar un error. Miren, por ejemplo, le voy a poner aquí maestro, material y luego material. Le voy a poner aquí revisar script y va a marcar error. Dice la palabra material no puede utilizarse como un nombre de parámetro en la línea 0 en el maestro script del archivo. Ok, pongo parar. Entonces eso es importante que siempre lo tomes en cuenta. Ahora hay una nomenclatura o hay una, pues voy a borrar, pues un tipo de nombramiento que utiliza por defecto Graphisoft en la creación de sus objetos que vienen por defecto y que es bueno tomarla en cuenta porque eso nos va a habilitar también igual o nos va a ahorrar también lo que sería la creación de código. Por ejemplo, vamos a ver, fíjense que voy a irme aquí a de vuelta a detalles, seleccionar subtipo y voy a poner aquí que quiero hacer un título de dibujo, seleccionar parámetros. Fíjense cómo aquí hay unas variables que tienen un nombre específico que vienen con AC, ¿ok? Y hay uno que dice AC-text font-1. Y aquí si te das cuenta es de tipo de texto, ¿ok? Y viene un nombre tipo de fuente y esta opción, esta variable por sí sola, va a configurar automáticamente, sin necesidad de crear código adicional, la búsqueda de los diferentes tipos de fuente que tenemos en el sistema. Allá por defecto, al utilizar esta variable, de manera inmediata va a habilitarse la selección de la fuente. Si yo puedo colocar aquí un nuevo, y le voy a poner aquí AC-text font-2, y le voy a poner ahora el tipo también igual de texto. Fíjate cómo de manera automática ya se ha creado aquí el selector para los diferentes tipos de fuentes. ¿Ok? Nada más con el simple hecho de utilizar esta extensión de AC-textFont- puedo seguir generando nuevas variables que van a distinguirse por el número, que van a ser de tipo fuente. Y yo no voy a tener que escribir código para crear la búsqueda del texto. Entonces esto es importante que sepas que ya por defecto en el sistema hay algunas variables que te conviene utilizar y conocer para ahorrar tiempo y también para aprovechar lo que ya viene en la plataforma por defecto. Bien, ahora voy a devolver esto nuevamente aquí a elemento de modelo, seleccionar, ahí está. Las variables que tú creas, pues también igual se van a borrar las azules y se van a mantener las que tú has creado, que van a estar aquí si le damos clic en nuevo, en negrito. Fíjate cómo está en negrito. Por defecto, cada que tú des clic aquí en nuevo, se va a crear una variable que va a tener por defecto el nombre que viene aquí del objeto. Aquí el objeto es nuevo y dice sin título y por defecto se ha creado aquí sin título 1-A. Si doy clic en nuevo, se va a ir creando el subsecuente, fíjate. Ok, bien. Ahora, bueno, entonces tenemos aquí el campo de visualización, el nombre de la variable que ya he explicado, el tipo, aquí damos un clic en esta pestaña y aquí el tipo va a ser la distinción para que el programa pueda pues, sugerir el valor que vamos a asignarle a la variable. Aquí tenemos longitud, ángulo, número real, entero, booleano, texto, pluma, tipo de línea, trama, perfil,
superficie, material de construcción, título, un separador y un diccionario, ¿ok? Eso lo vamos a ver. También el diccionario es algo que nos ayuda para poder ahorrar también igual tiempo en código. Ahí lo vamos a dejar. Ahora vamos a ver que en algunos tipos, por ejemplo el de longitud, el de ángulo, el de línea, el entero, el booleano, texto, pluma, etcétera, van a aparecer aquí a un lado. Fíjense cómo aparece ahí una especie como de libretita, ok, que va a servir para poder crear matrices. Fíjense que en el separador no aparece, en el título y en el separador no, y en el diccionario tampoco, ok. Esto que está aquí, si le damos un clic, vamos a abrir una matriz, ok. Es una especie como de Excel, en el cual vamos a poder crear un conjunto de valores aquí que va a corresponder con una fila y una columna, en el cual vamos a poder almacenar datos o vamos a poder registrar datos de nuestro código, de manera tal que podemos hacer ahí una lista de variables que obedezcan a una dirección que va a tener fila y columna como datos de búsqueda, ok. Voy a dar cancelar y lo voy a dejar así. Si no tienes la matriz activada, entonces va a ser un valor único al que tú le vas a asignar a dicha variable. Posteriormente tenemos el nombre. El nombre es el nombre tal cual va a aparecer al momento de seleccionar el parámetro del objeto, ¿sí? Eso, si vamos aquí ahora a la vista en planta, vamos a ver aquí un objeto de butaca. Y vas a notar que aquí aparece un nombre. Aquí dice, voy a poner todas las variables. Son buenos. Aquí está descripción, espacio mínimo, representación. Ok. Aquí tiene, miren, pluma de contorno, tipo de trama, pluma trama fondo. Este nombre es el que, con el cual el usuario va a poder ver el dato de la variable. Aquí sí le puedo poner, por ejemplo, tal vez pluma. Ok. Pluma contorno. Eso es lo que va a poder ver el usuario. Y el valor va a ser el dato que vamos a darle por defecto al objeto. Aquí ya puse pluma contorno. En el nombre de la variable le voy a poner aquí gs-cont o cont, pen, ok, pluma de contorno. Y le voy a poner aquí el dato del tipo, que va a ser de tipo pluma. Y ahora tenemos acá un clic para seleccionar la pluma que va a estar por defecto, que sería esta, la número 4. Ok, ahí está. Esta variable, pues yo la tengo en otros objetos aquí por defecto. Si vamos a seleccionar tipo, elemento de modelo, de documentación, símbolo de dibujo, marcador, por ejemplo, marcador, seleccionar. Y bueno, aquí no está. Vamos a ver si está en el de modelo. Aquí está un texto, miren. Les quiero mostrar que pues este tipo de pluma ya está también igual contemplado en algunas librerías, mobiliario, camas. Aquí está, miren. gs-cont-pen. Así es como le tenía que poner. Yo le puse nada más gs-cont, no le puse el guión bajo. Se me pasó. Entonces tengo que ponerlo así. Estas, miren, son las variables que se van a necesitar para la representación 2D y que les aconsejo que correspondan a las que maneja por defecto Graphisoft. Ok, ahí está. Entonces, de entrada, bueno, pues puedo utilizar esto. Aquí me voy a detalles. Está el subtipo de camas. Voy a cambiar el subtipo tal vez a mobiliario. Es lo que vamos a hacer nosotros, seleccionar. Y se va a mantener, miren, esas plumas se van a mantener. Y lo cual es bueno. Esta la voy a borrar. Ya está por defecto, me ahorré tiempo en ponerle aquí los datos de las variables de las plumas. Y eso pues es ventajoso. También igual vienen aquí los datos que vienen por defecto para el mantenimiento. O datos de mantenimiento. Datos FM. Y ahí está. Bien, entonces vamos a irnos ahora a donde dice migración. En migración, en esta pestaña podemos
pues asignar datos para migrar entre lo que son las versiones diferentes del objeto, entre versiones de Archicad, componentes, que está destinado a crear información, que utiliza una base de datos para poder pues vincular ahí datos de materiales, de mano de obra, etcétera. Descriptores que van de la mano con esa base de datos para vincular los conceptos a descripciones. Y luego aquí abajo vienen los scripts. Esto de componentes y descriptores se utilizaba en una versión que manejábamos en Archicad para lo que son los listados, los antiguos listados, y que me generaba ahí lo que era el presupuesto. Actualmente eso está en desuso, pero podemos verlo para que ustedes se den una idea de cómo trabaja. Y también se puede aprovechar todavía en las versiones 27, no sé si llega hasta la 28, lo vayan a descontinuar después, pero de momento se puede aprovechar para pues esta versión. Bien, ahora en scripts tenemos el maestro. Ya estábamos aquí tecleando algunos datos, voy a borrar. Tenemos el 2D, 3D, propiedades, parámetro, interfase, migración posteriori, migración priori, símbolo, imagen previa, vista 2D y vista 3D. Bien, ahora de los scripts es donde literalmente vamos a poder generar la información que va a servirnos para el modelo y la vista 2D del objeto. En el maestro es donde vamos a tener ahí información de código que va a aplicar para el resto de los scripts. Es decir, este script va a predominar sobre los demás de manera tal que aquí vamos a poner cosas que van a aplicar general a el 2D y el 3D, al resto de los scripts también que están aquí abajo. ¿Ok? Son instrucciones maestras. En el 2D vamos a aplicar comandos que van a tener que ver con la representación 2D del objeto, la vista en planta, la vista en sección, alzado. Tenemos también el 3D, que va a servir como un punto de alojamiento para lo que es los datos de instrucciones 3D. Propiedades, que va a tener que colocarse aquí los datos referentes a pues a la cuantificación, ¿sí? A lo que vamos a utilizar para cuantificar el objeto. Va de la mano con componentes y descriptores. Parámetros, pues aquí podemos poner las instrucciones que van a regir los datos que aparecen aquí en parámetros. Interfase, aquí vamos a generar lo que tenemos de salida también igual para el usuario. Podemos hacer una lista de variables o podemos crear una interfase para que el usuario vea o visualice el objeto. Así como estamos viendo aquí el objeto que les estoy mostrando de la butaca, en el cual, si se dan cuenta, tenemos aquí una pestañita que va a llevarnos a diferentes estadios aquí de ventanas en las cuales podemos elegir las opciones de dicho objeto. Esta es la interfase del objeto, ¿ok? Finalmente, aquí tenemos la opción de migración posteriori y migración a priori, que vamos a generar un código para que se pueda vincular algún parámetro y realizar la conversión hacia adelante o hacia atrás del mismo parámetro con una versión posterior o una versión anterior de este mismo objeto. El símbolo 2D, pues aquí voy a dibujar literalmente el símbolo que yo quiera. Por ejemplo, miren, aquí no necesito crear código, solamente utilizo las herramientas de documento que vienen por defecto en Archicad para poder crear una representación del mismo. Miren, aquí he dibujado unas tramas y ya por defecto van a aparecer aquí en la vista de imagen previa que aparece en la parte superior. Tenemos símbolo 2D, símbolo 2D. Este símbolo 2D proviene de aquí de símbolo 2D. El que está aquí abajo, o estos dos que están aquí abajo, provienen del script 2D. ¿Ok? Y aquí tenemos el 3D, la visualización 3D que proviene del script 3D. Y la vista de imagen previa que proviene de la casilla que está aquí abajo, abajo del símbolo 2D. ¿Ok? Aquí se dan cuenta sobre una ventana particular para el símbolo 2D. Y aquí abajito está el de imagen previa. Si damos un clic ahí, va a aparecer esta ventana en blanco, en la cual voy a poder pegar aquí una imagen con control V, control C, para poder tener la vista de imagen previa del mismo. Es importante tener la imagen previa para que no tengamos que estar siempre viendo la vista 2D o 3D, que a veces es un tanto pesada. La lectura de la imagen previa es más rápida y te aconsejo que
siempre lo tomes en cuenta. Bien, ahora vista 2D y vista 3D son pestañas o son ventanas en las cuales vas a poder estar viendo de manera previa el resultado de tu objeto. ¿Ok? Aquí estas también igual van a ser dependientes del script que tú crees en el campo de 2D y 3D. ¿Ok? Es decir, que lo único que puedes tener independiente al script es el símbolo 2D y la imagen previa. Bien. Dicho eso, bueno, pues ya tenemos aquí un conocimiento previo para comenzar con la creación de el objeto. Voy a borrar el símbolo 2D que he dibujado. Aquí seleccionamos y cerramos. Bien, ahora en esta práctica vamos a hacer un objeto, el cual va a tener también igual, no nada más una sola vista, sino que va a tener otras vistas adicionales, ya que me han comentado que hay algunas opciones que vienen en otros programas, en específico en Revit, en el cual con unos cuantos clics obtienen pues los planos de prácticamente todo lo que sería el objeto, ¿no? Con todas sus vistas, alzado, corte, sección, etcétera. Yo aquí voy a crear un script similar con el cual yo voy a crear o voy a obtener las vistas de dicho objeto de una manera práctica. La vista de planta, la vista frontal, la vista lateral, la vista en isométrico y también, ¿por qué no?, una vista de sección. ¿Ok? Entonces, sección lateral y sección longitudinal. Este es el primer video, es como la introducción. Entonces, nos vemos en el siguiente video para comenzar a crear el script de dicho objeto. Bien.